¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Taller en Vivo. Hoy me levanté con ganas de hablar de un tema interesante, recurrente e importante, que tiene que ver con los ruidos del setup de un músico y con toda la problemática con respecto al set de pedales, a todo lo que tiene que ver y que hay en el medio entre la guitarra y el amplificador. Inclusive dentro del amplificador también vamos a ver eso. Es muy recurrente el tema ruidos. La primera opción que surge al respecto es el hecho de tener una jabalina de cobre bien puesta a tierra, una tierra bien preparada. Hay mucho material sobre ese tema de cómo preparar una buena tierra para audio, y eso sería lo primero y lo primordial. Ahora bien, eso pasa en un ambiente controlado, que puede ser un estudio de grabaciones, puede llegar a ser una sala de ensayo, ojalá fuera siempre así, o puede llegar a ser nuestro home studio. Si nosotros no movemos nada a nuestro home studio, genial. Tenemos nuestra tierra, tenemos nuestro setup, no hay problema. Es más, necesitaríamos tener esa tierra, ¿no? E inclusive en la habitación donde estemos sería bueno independizarla del resto de la casa, ¿por qué no? Cuando nosotros salimos de nuestro entorno seguro, en cuanto a ruidos, supongamos que ya hicimos esa tarea, nos vamos a encontrar con un sinfín de problemáticas en los escenarios en vivo, al aire libre, y también en cualquier lugar que toquemos. En muchos de esos lugares no va a haber tierra, en otros lugares la tierra va a estar incorrecta, no va a estar bien hecha, en algunos capaz que sí, y en otros hasta puede haber problemas serios eléctricos, los cuales tendrían que tener serios cuidados con eso, teniendo un tablero eléctrico exclusivo para ustedes, exclusivo para la banda, como bien lo dice siempre Eric Jacobs de J-Camps, que habla mucho del tema de seguridad eléctrica y con mucha propiedad. Algo que vamos a ver en unos videos con él ahora más adelante. Fuera de ese entorno, lo que nos pasa generalmente es que la carencia de tierra empieza a hacer notar un montón de ruidos que tenemos en el setup, porque tenemos cables malos, porque usamos fuentes que no son las correctas, porque nuestro orden de pedales capaz que no es el mejor, los cables, la guitarra, o sea, hay un montón de cuestiones que está bueno verlas. Y lo que vamos a hacer es, en lugar de hablarles desde acá, les voy a seguir hablando, pero les voy a seguir hablando desde papel. Vamos a ir a la tablet de dibujo y les voy a mostrar algunas cosas importantes que tienen que tener en cuenta para despojarse de la mayor cantidad de ruidos posible de su setup. Bueno, y todo tiene un comienzo, ¿verdad? Y esa guitarra va a ser conectada a un set de pedales, de X cantidad de pedales. De ahí seguramente nos vamos a ir con un cable a un amplificador. Si este es nuestro set más sencillo, ¿verdad? Entonces, este es nuestro gear. Es todo en realidad nuestro gear, ¿verdad? Todo lo que hay acá. Entonces, si nuestro gear es sencillo, no tenemos mayores problemas, que es lo que tenemos que tener en cuenta para eliminar los ruidos en un setup sencillo como este. Bueno, primero que nada la guitarra, ¿verdad? Un blindaje acorde, más si tenemos obviamente micrófonos simples, ¿verdad? Salir con la guitarra con el menor ruido posible. ¿Cómo hacemos eso? Conectando un cable corto de la guitarra al amplificador y averiguando cómo estamos de ruidaje. Si apretamos las cuerdas con la mano, cuánto de ese ruido se va o cuánto no se va. Si tenemos ruido de fondo y apretamos las cuerdas con las manos y se va, la guitarra con un poco de blindaje o un buen blindaje, definitivamente el cobre es lo mejor, pero pueden haber otras opciones. Vamos a bajar sustancialmente el ruido. Entonces arrancamos en nuestra cadena con un piso de ruido, una relación señal-ruido buena, es decir, de nuestro máximo a nuestro mínimo. Esta es nuestra dinámica, ¿sí? Y nosotros vamos a tener un piso de ruido en decibeles. Entonces este piso de ruido va a ir aumentando a medida que nosotros vamos hacia allá. A medida que vamos sumando pedales, a medida que vamos sumando preamplificadores, a medida que vamos sumando preamplificadores en el amp, etc. Todo genera ruido. ¿Qué es lo que no genera ruido? Porque muchas veces me preguntan, ¿le cambiaría un potenciómetro a tal cosa porque me puede generar soplido o me genera un ruido? No, de hecho los componentes pasivos, como por ejemplo un parlante, no generan ese tipo de ruidos por sí mismos. Los ruidos en realidad son externos y son captados por nuestro gear, ¿sí? Estamos hablando de radiofrecuencias, de electromagnetismo, inducciones de todo tipo, etc. Entonces, tenemos que cuidar
la calidad de nuestros componentes en su conjunto. Entonces, para un gear pequeño, lo ideal siempre es eso. Ármense un gear acorde a lo que van a usar, a lo que van a tocar. No lleven todos los pedales por las dudas. Si hay pedales que no los van a necesitar definitivamente, o capaz que lo uso 2 o 3 segundos en un tema y tengo una lista de 20 temas, y capaz que podemos prescindir de ese pedal. Cuanto menos cosas tenemos, menos ruido vamos a tener. Lo importante de todo esto es cuánto nos importa el ruido general que vamos a tener en la salida, ¿no? Acá, bueno, si estamos justamente hablando de un sistema de estos y no una pedalera con emuladores, obviamente, esto va a ir a un mixer y de ahí nos vamos a un PA. Entonces, ¿cuánto de todo lo que pasa acá y de ruido va a quedar en el PA? Bueno, obviamente que no va a ser tan significativo como el que tengamos en el amplificador, porque en el PA vamos a tener la suma de todos los componentes de la banda. Por ahí el ruido final que tenemos en el PA no es lo mismo que lo que escuchamos en el amp, pero entre lo que podamos hacer para bajarlo y para mejorar nuestra relación señal-ruido, creo que es lo mejor. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos aumentando nuestro gear? ¿Sí? Y esto empieza a cambiar y empezamos a agregar más pedales, ya no son 3, 4, 5 pedales. Primero que nada, y antes de pasar a eso, cualquiera sea nuestro orden de pedales, cualquiera sea nuestra cantidad de pedales y nuestro gear, el primer cable que usemos, el cable de la guitarra al primer pedal, tiene que ser el más corto, dentro de lo posible obviamente. Estamos hablando, si podemos, de 3 metros, mejor. Si no es posible, ahora vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Y que sea nuestro mejor cable. O sea, compremos buenos cables, si no tenemos buenos cables, usemos el mejor acá. Este cable de acá va a tener menos incidencia. ¿Por qué? Porque vamos a tener estos pedales en el medio y esto nos va a servir de alguna manera de buffer, que ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir. Ahora bien, ¿qué pasa si agrandamos todo esto y nos vamos ya a un gear un poco más grande? Bueno, ahí agregué algunos pedales más como una cuestión más que nada meramente instructiva, pero vamos a tener también acá pedales posiblemente en el loop de efectos, ¿verdad? Y la clásica es poner nuestros pedales de modulación, nuestros pedales de efecto de tiempo, etcétera, en esta parte de acá, porque sabemos que no va a ser afectada por el pre del equipo. ¿Esto qué quiere decir? El pre lo que hace a veces es distorsionar porque tenemos 2 canales, o comprimir si tenemos un equipo con un previo valvular. Entonces toda esa compresión, si la ponemos después de un pedal de delay, lo que hace es que las repeticiones de nuestro delay, en lugar de que sean en el torno de este tipo de cosas, sean más así, es decir, pierdan un rango dinámico, o sea, pierda el efecto típico de la bajada de delay. No solamente perdemos eso, sino que también ensuciamos toda la señal. Por eso que conviene usar el loop de efectos, obviamente. Y si no lo tenemos y vamos a usar una cadena de pedales de efectos, lo mejor es tener un ampli con buen headroom y un limpio lo mejor posible, como para que no afecte a las señales afectadas, al delay o a las modulaciones. Ahora bien, volvemos para atrás. Entonces ponemos por acá un delay, ponemos por acá un chorus, ponemos por acá un trémolo o lo que quieran, no importa. Acá lo que empieza a pasar es que se pueden empezar a acumular ruidos, no solamente por toda la cantidad de cable que tienen, ¿no? O sea, ya tenemos un setup que es enorme. Ya no solamente dependemos de que la guitarra esté silenciosa, ya no dependemos tampoco de que un cable de entrada tenga 3 metros, sino que dependemos de todos estos cables, dependemos también de este cable y dependemos de lo que pase en el loop en cuanto a algo que vamos a ver ahora. Por tanto, todos estos cables tienen que ser de buena calidad y lo más importante es el tema fuente, eso que todavía no hemos tocado. La fuente que tienen que usar es la de mejor calidad posible, la tienen que usar en un porcentaje razonable, es decir, si una toma de la fuente dice 100 mA, ustedes no le conecten un pedal de 90 mA, porque siempre hay que dejar liberado por lo menos un 30 o un 40% de corriente de la fuente. Estamos hablando siempre de 9 volt. Si su toma de salida es de 100 mA, no le conecten un pedal de 90. El pedal de 90, conéctenlo en una salida de 300 si la tienen. Está bueno tener fuentes con salidas de 300, de 500 mA, etc. Eso es fundamental. Por otro lado, existe interacción entre pedales. Hay pedales digitales y hay pedales análogos. Y sería interesante poder separarlos con fuentes distintas y alimentarlos por separado. Eso mejoraría bastante también
lo que sería algunos problemas con los ruidos de los setup, más aún con las fuentes llamadas switching, que son, digamos, el cargador de su celular es una fuente switching, ese tipo de cosas. Son fuentes livianas, chicas, están buenas, pero no todas funcionan bien. Muchas empiezan a tener ruidos a lo largo de las salidas que tienen y empiezan a ocasionar muchísimo ruido acá, que no lo podemos bajar de ninguna manera, porque imaginemos el escenario ese sin tierra. Seguimos. Y hay un gran problema entre interacción de tierras, el famoso loop de tierras, pero más que eso también está el tema no solamente de la calidad de la fuente, sino de separar la tierra y las fuentes del loop de efectos, ¿sí? Es decir, una fuente acá extra para alimentar todo lo que va al loop de efectos, ¿sí? Es decir, si yo tengo un setup grande, por lo menos necesito 3 fuentes o fuentes que sean totalmente independientes. Hay gente que les va a andar muy bien un montón de fuentes que hay en el mercado con muchas opciones. Probablemente no tengan problemas de ruido, pero no es lo más normal del mundo que eso pase. Lo más normal del mundo que eso pase es que existan ruidos extraños, aleatorios, a veces zumbidos, a veces chasquidos, a veces sienten un tac, 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 que tiene que ver con la fuente switching justamente, que podemos hablar más adelante sobre eso. ¿Cómo eliminamos entonces esos ruidos? Simplemente independizando fuentes, independizando dónde están los problemas. Es decir, si yo tengo una batería de 9 volt, la conecto uno a uno en todos los pedales, o sea, desconecto la fuente y conecto una batería ahí. Seguramente haya un pedal que está haciendo problema. Entonces lo que tienen que hacer es eliminar ese pedal, sacarlo de la cadena, aislarlo, usarlo a batería o usarlo con una fuente aparte. Bueno, hay una cosa más y no es menos importante, tiene que ver con el tema de las fuentes originales. Es decir, imaginen que yo a este setup yo le agrego un pedal que es de alto consumo, o es una pedalera, o lo que sea, ¿no? Una pedalera, un pedal de alto consumo que ya viene con su fuente de fábrica. Usen la fuente de fábrica, porque la fuente de fábrica los va a aislar de la tierra, del resto de las fuentes. La fuente de fábrica va a tener el consumo que requiere el pedal. Si el pedal viene con fuente de fábrica, posiblemente es porque tenga algún voltaje especial, 18 volt, 24 volt, etcétera. Hay hasta 40 volt o más. Entonces, usen el pedal que tienen con la fuente de fábrica si la trae, y no usen las fuentes que usan para el resto de los pedales. Eso también evita muchísimos ruidos. Por otro lado, eso conserva muchísimo la salud de sus pedales. No gasten poco dinero en fuentes, gasten dinero en fuentes. Ustedes tienen $1.000, $1.500, $2.000 en el piso en pedales y de repente gastan $50 en una fuente o $100. Tengan una fuente, tengan 2 fuentes, tengan 3 fuentes si es necesario y el setup lo requiere, un setup grande como este, y usen las fuentes originales que traen los pedales que requieren esas fuentes y no los cuelguen en las salidas de las fuentes que son para varios pedales, ¿sí? Bueno, eso es otro consejo más que les puedo dar. Más allá del ruido, intentar cuidar mucho la salud de sus pedales, porque el 70-80% de los pedales que entran a taller lo hacen por problemas de fuente y gran porcentaje de esos pedales no tienen reparación. Entonces, por gastar poco en fuentes, terminan gastando mucho en comprarse pedales nuevos para recuperar aquel pedal que compraron. Muchas veces pedales que inclusive no se consiguen o es muy difícil conseguir. Bueno, despejé un poco acá el diagrama porque nos queda una cosa por ver, y es el tema de los buffers, el tema de cómo lograr llegar con la señal de la guitarra lo mejor posible hacia el amplificador, cómo adaptar la impedancia en el medio, cómo librarnos de todos aquellos pedales que son true bypass, y que es algo que está genial, pero que también acumula toda esa cantidad de cables que vimos, ¿sí? Metros y metros de cable, cantidad de cable, una pedalboard gigante, ruidos por todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar eso? Si tenemos muchos pedales, muchos realmente, inclusive mucho más de lo que aparece acá, agreguen 2 buffers y de esa manera adaptan perfectamente la impedancia y mantienen una señal a un nivel adecuado, tanto a la entrada del primer pedal como a la salida del último. ¿Sí? Ahí conectan el buffer y el buffer va al amplificador, de la guitarra venimos al buffer y del buffer nos vamos a nuestro primer pedal. Entonces nuestra cadena de efectos queda en medio de ese sistema protegido por esos buffers. Pueden usar también boosters que sean bien lineales y los usan en una ganancia 1 a 1,
Y en este caso lo mismo, o tratan de mantener una ganancia adecuada. Cuiden mucho también la cadena y el nivel de ganancias, que no sature, ¿sí?, el buffer, que no levante la señal. El buffer lo que va a hacer es adaptar la impedancia de la señal para que una vez salida de ese buffer no tengamos problemas ni pérdidas en todo lo que pasa en el medio. Otra cosa que podemos usar, y vamos a ver antes de irnos, es aquellos pedales que son del tipo luperas sencillas, no luperas de esas que lupeamos audio, sonido y nos grabamos, sino aquellas que tienen este tipo de posibilidades, ¿sí? Entonces acá tenemos el amplificador y acá la guitarra, o simplemente acá tenemos más pedales y después sí nos vamos al amplificador. Este pedal nos permite prender y apagar toda nuestra cadena de pedales o parte de nuestra cadena de pedales y bypasearla. Por tanto, vamos a pasar por arriba de todo eso y vamos a bajar nuestro nivel de ruido, mejorando nuestro nivel de señal ruido, que es importante mantenerlo lo mejor posible. Espero que les haya gustado el video. Yo voy a estar expandiendo este tema seguramente en todo lo que tiene que ver con los cursos del blog, donde ya van a estar pronto los 3 libros de calibración subidos, un libro de electrónica que ya estoy terminando sobre tema de problemas en electrónica de instrumentos, y voy a estar haciendo este tipo de cursos sobre setups, gear y todos los temas relacionados. También va a haber un curso grande de electrónica y completo, y va a haber un libro sobre modificación de instrumentos, tanto guitarras como bajos eléctricos. Así que los espero también por ahí. Les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado esta clase.